Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Pero muy buenos días, amada familia. Soy el pastor Nelson Ramírez y para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo devocional con todos ustedes. Estamos hablando de la oración, un recurso poderoso que Dios ha puesto a nuestro alcance. Si oráramos más, estoy completamente seguro que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, nos ahorraríamos muchos problemas si aprendiéramos a pasar más tiempo en la presencia de Dios. Querida familia, la oración es la única manera de manifestar nuestra fe. Los grandes hombres de la Biblia oraban. Bueno, y tenemos el gran ejemplo, nuestro molde y modelo, nuestro Señor Jesucristo. Ayer veíamos que Él se levantaba muy de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, y buscaba un lugar desierto, un lugar solitario, y la palabra de Dios dice que allí oraba. Y luego de esa oración veíamos a Jesús lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de planes, lleno de objetivos, diciéndole a sus discípulos: vamos, necesitamos predicar en los lugares vecinos. Y es que precisamente la oración tiene esa particularidad: llenar nuestro corazón de la fe, llenar nuestro corazón de entusiasmo, llenar nuestro corazón del Espíritu Santo. Querida familia, yo les invito para que seamos hombres y mujeres de oración. Hoy quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Vamos a leer un pasaje hermoso, un pasaje maravilloso de gran contenido espiritual y que seguramente nos va a desafiar a orar. Vamos, Lucas capítulo 22, a partir del versículo 39 y hasta el versículo 46. La palabra de Dios dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Mire, quiero que vayamos detallando cuántas veces aparece la palabra orar en sus respectivas connotaciones en este pasaje tan corto. Ya llevamos uno. Jesús le dice a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. 2. Versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba. 3. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración 4, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. 5 veces. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mire, familia, en 5 o 6 versículos Jesús habla 6 veces acerca de la oración. De manera que en este pasaje hay un énfasis importante que nos debe marcar un derrotero acerca de lo que debemos hacer. Quiero decirles que Jesús está en el momento más difícil de su vida, el momento en que debía beber la copa, el momento en el que debía hacerse pecado. Está a horas de ir a la cruz a morir por usted y a morir por mí. Por primera vez vemos a flor de piel
la humanidad de Jesús. Está lleno de temor, lleno de miedo, está lleno de angustia. En el pasaje paralelo de Mateo, Jesús le dice a sus discípulos: ayúdenme a orar porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí dice que estaba entrando en agonía y que inclusive su sudor era como grandes gotas de sangre. También en el Evangelio de Mateo nos dice que oró 3 veces diciéndole al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora quiero aclarar que lo que tenía en agonía y dolor sufriente a Jesús no era el miedo a la muerte, no, era el temor a hacerse pecado, a absorber sobre sí su pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad. Con respecto a la oración, en este pasaje que acabamos de leer, quiero resaltar 4 aspectos importantes. Primero, es necesario orar dejando todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias en la presencia de Dios. Si hay algo que definitivamente el Señor quiere y a lo cual nos invita, es a venir a Él cuando estemos trabajados, cargados, y Él nos hará descansar. También el apóstol Pedro dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Aquí vemos a Jesús, claro, en agonía, en sufrimiento, en padecimiento, en temor, pero en la presencia de su Padre Dios, descargando todo aquello que le agobiaba y para poder ser libre, según lo que nos registra el Evangelio de Marcos. El segundo aspecto es que debemos orar para descubrir cuál es la voluntad de Dios, para no movernos según nuestra propia voluntad, para no movernos según nuestros pensamientos, según nuestro parecer. Aquí es necesario buscar el parecer de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el que podamos entender, el que podamos estar completamente convencidos que estamos caminando bajo la voluntad del Señor. Aquí vemos a Jesús orando 3 veces, en 3 oportunidades, pidiéndole al Señor que le muestre su voluntad, que quiere hacer su voluntad, que hay muchas cosas que quizás Él quisiera evitar con respecto al hacerse pecado, pero que por encima de ese querer suyo está la voluntad del Padre, y que si es la voluntad del Padre que Él beba la copa, pues está dispuesto a hacerlo. Tercero, dice la palabra de Dios aquí que Dios envió un ángel para fortalecerlo, y es que en medio de la oración podemos recibir la fortaleza, podemos recibir el consuelo, la ayuda de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Mire, quizás, como lo he dicho en anteriores oportunidades, las circunstancias externas no van a cambiar, quizás, pero si hay algo que estoy completamente seguro que va a suceder, y es que la actitud interna sí va a cambiar, porque el Espíritu Santo habrá obrado poderosamente. Finalmente, el aspecto número 4, y es refiriéndome a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, el versículo 11, dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mire, Pedro, que se ha quedado dormido, sacó su espada. Y el hecho de sacar su espada significa tomar aquello que está a la mano. Familia, porque cuando uno se descuida en la oración, pues siempre terminará tomando aquello que está a la mano. No importa lo que sea. ¿Por qué? Porque no ha preparado su corazón en oración. Pero aquí vemos el cambio rotundo en la actitud de Jesús. El Jesús que entró temeroso a Getsemaní, el Jesús que entró diciéndole a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. El Jesús que le suplica una y otra vez al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora está diciendo: la copa que el Padre me da, no la he de beber. Y entonces el cuarto aspecto es que hay que afrontar las circunstancias con valor,
con valentía, que hay que hacerle frente a los problemas, que no podemos hacer la del avestruz, enterrar la cabeza como pretendiendo olvidarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No, debemos enfrentar cada circunstancia, por difícil y dolorosa que sea. Pero si hemos estado en la presencia de Dios, pues podemos estar completamente seguros que contamos con su ayuda, con su respaldo. Querida familia, quiero invitarles, quiero desafiarles para que busquemos a Dios intensamente en oración, como lo hacía Jesús en las mañanas, en las noches, frente a una decisión que tenía que tomar, frente a la tumba de Lázaro antes de resucitarle, cuando había escasez de alimentos para alimentar una multitud hasta de 5,000 personas. Y aquí, en el momento más difícil de su vida, recurrió al arma poderosa llamada la oración. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos